Bueno, nosotros tenemos una conversación muy retadora, pero quiero comenzar por dar las gracias a los organizadores de este evento, pues finalmente lograron una programación bastante interesante, con un montón de temáticas que yo creo que los que vamos a acompañar la programación durante el día, pues vamos a sacar reflexiones bien poderosas. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme moderar esta primera charla y gracias a las tres por aceptar también estar acá. Yo quisiera que empezáramos por hacer una presentación corta de cada una y también el proyecto que están representando el día de hoy. Y no sé, Gladys, si puedes arrancar. Sí, ¿se escucha? Se escucha. Muy buenos días para todos y todas. Soy Gladys, del colectivo Soñándonos la Palabra, pero no puedo dejar de hacer mi experiencia. ¿Qué? ¿Se escucha menos? Ahora sí. Ahora sí ahora sí se escucha. Soy Gladys, del colectivo Soñándonos la Palabra. No puedo decir que debo hacer una mención pequeñita a ese espacio que me acogió, donde crié a mi hijo, que fue la Biblioteca Popular Tejelo. Ya no está, pero siempre está en mi corazón y hace parte de esas raíces importantes que me han, donde crecí como bibliotecaria popular, mamá bibliotecaria popular. El colectivo Soñándonos la Palabra fue precisamente en ese espacio donde la acción comunal de mi barrio ya no le interesaba tanto la biblioteca, no quise pelear, pues fue muy duro pues la salida, pero en ese momento de los libros libres de Barcelona fue una puerta. La biblioteca como tal de Tejelo, ellos ya no querían recibir más donaciones. A mí esa donación, esos libros a mí me llenaron porque hacían parte de algo que yo quería hace mucho tiempo y tenía que ver con las raíces, con la salud, con la huerta, con la siembra. Eran unos temas que a mí me apasionaron y ese fue como el inicio de Soñándonos la Palabra. Y tuvo que ver y en su espacio está parte de mi familia, mi sobrina que es una lectora maravillosa, mi hermana que es titiritera, y acompañada por Gloria de Santander, Arley que siempre ha estado al pie. Muchas gracias. Para mí este proyecto es el inicio de expresar desde mi corazón, de leerme yo, de sentirme yo y poder ayudar a otros a que sientan, a que expresen, a que se lean, a que lean. Gracias, muchas gracias, Gladys. Sandra. Bueno, mi nombre es Sandra Gutiérrez, yo soy bibliotecóloga. Estoy en la Fundación Ratón de Biblioteca, voy a cumplir 13 años. Empecé en la sede de La Esperanza y ya en ese momento me encargo de todo el tema de procesos técnicos y los servicios bibliotecarios de toda la fundación y también de los proyectos que nosotros hacemos por aparte y de las 5 bibliotecas. Este año Ratón está cumpliendo 43 años, más o menos. Creo que son 43 años, que es muy importante y eso seguro lo vamos a mencionar ahora porque hablando de bibliotecas populares y comunitarias, ese trabajo, esa cantidad de tiempo, pues yo creo que les ha permitido a muchas personas de Ratón contemplar unas transformaciones muy significativas, no solamente en el territorio donde están, también esos lectores que han acompañado. Entonces ahora nos damos un pasito por ahí. Claro. Muchas gracias, Sandra. Y Wendy. Buenos días, mi nombre es Wendy, soy habitante y amante de la Comuna 3 Manrique y de allí nace también mi pasión por realizar una biblioteca comunitaria. Se llama Biblioteca Comunitaria Sueños de Papel, en la Comuna 3 en Manrique, pero en la parte alta, en un barrio que se llama La Cruz. Allí cofundé la biblioteca comunitaria con una chica que se llama Jessica Mazo, que es estudiante de bibliotecología,
Mi profesión es psicología, pero siempre la he relacionado con la literatura, me encantan los libros y bueno, más adelante la pude relacionar con la maestría en hermenéutica literaria. Y en el equipo de la biblioteca están otras mujeres maravillosas porque pues en nuestra biblioteca promovemos el enfoque de género y la prevención de las violencias hacia las mujeres a través de la literatura. Entonces somos un equipo interdisciplinar donde están otras mujeres que me parece muy importante resaltarlas aquí, que son Daniela Monsalve, trabajadora social, Mariana Ortiz, que es socióloga, y Valentina Ruiz, que es profesional en estudios literarios, y Jessica, pues, que es la otra cofundadora. La Biblioteca Comunitaria Sueños de Papel nace en el año 2016 a partir de observar el contexto del barrio La Cruz, donde había una ausencia muy grande de espacios culturales, artísticos en el barrio. Y como es un barrio autoconstruido, un barrio nacido en el año 60-50 por el conflicto armado en Colombia, por el desplazamiento, pues los habitantes construyen este maravilloso barrio, esta montaña que abriga a las personas víctimas y bueno, a partir de todo eso hay unas necesidades también muy latentes y precarias, pues a partir de las necesidades básicas de la luz, el agua, y más adelante, cuando digamos ya están cubiertas estas necesidades, se ve también la necesidad cultural de una biblioteca que no había. Entonces ahí es donde nace como Sueños de Papel, a hacer este lugar de encuentro en el barrio. Gracias, Wendy. El título de la conversación es bastante interesante, esto de afectos, apegos, a relación conflictiva, y yo quisiera pegarme un poco de eso, más que para mostrarlo conflictivo, es que nos cuenten, si quieres, Wendy, partimos contigo, y es responder una pregunta que yo creo que en este contexto parece fácil o sencilla, pero a mí me sigue generando un montón como de posibilidades, y es ¿por qué decidir trabajar con libros? Tú lo cuentas muy bien, estás en Manrique, estás recorriendo el barrio, ves una ausencia de proyectos o de espacios culturales y decides, en este lugar debemos abrir las puertas y fundar una biblioteca. ¿Por qué una biblioteca? ¿Por qué libros? Un espacio cultural puede ser muchas cosas. Entonces eso me parece como significativo. ¿Cuál es tu visión? Y también Sandra y Gladys, nos gustaría escuchar del lado de ustedes como lo mismo, es ¿por qué libros? ¿Por qué bibliotecas? Bueno, yo creo que es desde las bibliotecas comunitarias, pues como decía ahorita la que presentó el espacio, es muy importante como la cercanía, pues la gente, y yo creo que es muy difícil no, pues como hablar de bibliotecas comunitarias sin hablar del barrio. Entonces yo creo que es como también desde ahí y también desde la historia misma de quien la funda o de las personas lideresas que están ahí. Entonces, por lo menos en mi caso, pues y en el Desde Sueños de Papel, también está como esa relación con las letras. Bueno, ¿y por qué una biblioteca? Porque también desde niña yo me crié en las bibliotecas, pues de hecho aquí con ratón yo iba desde que tenía 8 años a la biblioteca El Raizal, porque pues es la biblioteca que queda más cerca a mi casa, pues es la única biblioteca de Manrique. Entonces, pues la que había en ese tiempo, ya está Sueños, pero entonces para mí una biblioteca fue la que me mostró que había muchas posibilidades, más allá de las que yo tenía en mi hogar, porque, pues es que por eso digo que, porque libros, también por mi historia y por la historia de muchas personas, donde las bibliotecas llegan a mostrarte otras formas de habitar, ¿cierto? Donde pues en mi caso había mucha violencia en mi familia y yo empecé a ir como a otros lugares para no sentirme mal en la casa, y yo sé que mi historia es la historia de muchos niños y niñas que también llegan a las bibliotecas de nosotras, ¿cierto? Entonces yo llegué a esa biblioteca porque pues no, obviamente no quería estar en mi casa escuchando gritos, y ahí encontré que la gente no se grita solamente, la gente habla, la gente conversa sobre otras cosas, y me enamoré de los libros, gracias a esa biblioteca, gracias a la gente, y yo dije, pues la verdad yo quiero esto que yo viví, que lo vivan muchas otras personas.
y ahí fue donde también nació como, ¿por qué una biblioteca? ¿Por qué los libros? Porque pues desde mi historia personal fueron los libros los que atravesaron como todo lo que soy ahora, lo que pude estudiar, porque pues también pude obtener una beca en una universidad privada, por lo cual yo lo veía pues imposible, porque soy una mujer de un barrio popular. Entonces, esa historia que me atraviesa a mí, yo empiezo pues como a habitar el barrio La Cruz y empiezo a ver que no, obviamente no estoy sola, que hay muchas historias así y más complejas, porque pues son personas víctimas, yo no soy víctima del conflicto armado, entonces empiezo a pensar como, bueno, y acá los libros, ¿dónde están? Pero bueno, más adelante también voy a complejizar, porque creo que este no sería el momento, pero yo creo que más adelante sí, de qué es el libro, ¿cierto? Porque ya en la biblioteca Sueños de Papel ya hablamos de otras formas de leer y otras formas del libro, no solamente el libro tradicionalmente físico que conocemos. Pero sí, creo que está muy atravesado por la historia, porque pues también pudo ser otra cosa, pues como tú dices, pudo ser algo cultural y también es válido y es muy importante, pues todas las formas de la cultura deben estar. Pero pues yo sí lo relaciono mucho como desde lo personal, lo que viví en las bibliotecas. Gracias, Wendy. No sé, Sandra. Bueno, pues en el caso de Ratón, indudablemente tenemos que hablar de doña Clemencia, ¿cierto? La fundadora. El libro y la concepción que ella tenía cuando fundó era llevar libros a los niños de barrios populares donde no tenían acceso a ellos, ¿cierto? Entonces todo lo que hemos hecho siempre es en esa mira y pues la historia particular de todas nuestras bibliotecas y de nuestras sedes, siempre hubo líderes que pensaron por el barrio. Entonces tenemos Villatina, La Esperanza, que en ese momento es de las bibliotecas más antiguas populares de Medellín, Raizal, como dice Wendy, ¿cierto? Entonces todas, por ejemplo la más reciente que es Aguas Frías, cuando nos invitan en Aguas Frías es un espacio que no tiene equipamientos culturales, los niños son todo el tiempo en la cancha, sin ninguna actividad. Cuando nos invitan de la iglesia, tenemos un espacio, ustedes pueden montar una biblioteca. Siempre para nosotros fue como, bueno, al principio pensamos como, aquí no va a venir nadie, íbamos a abrir medio tiempo, pues estábamos llevando libros y teníamos filas de niños afuera. Entonces, siempre ese espacio de libro está por la historia, como dice Wendy, de las personas que están ahí, y lo que más lo mueve a nosotros es la comunidad que tenemos. Los niños, las personas que están ahí, que son lo que mueven todos los días, lo que nosotros hacemos por ellos. Y gracias, Sandra, por traer a este espacio a doña Clemencia, que a muchos pues nos ha inspirado cosas importantes, pero me quedaste debiendo una cosa. Respondiste por Ratón, pero quisiera saber de tu lado, decidiste estudiar bibliotecología, ¿por qué? Bueno, pues yo soy de Barrio Popular, yo crecí en el Barrio Popular 1, mis papás son de pueblo, pero mis papás, como no estudiaron, siempre tuvieron libros en la casa, ¿cierto? Entonces los libros siempre estaban ahí, y pues la historia de por qué estudié fue muy rara. Tenía un vecino que estudió bibliotecología y eso para mí sonaba muy raro. Pues es que en esa época era súper raro. O sea, es más, quien se presentaba a bibliotecología, por primera opción eran muy raros. Y ahí está Doris, cuando yo entré, casi todos entraban por tercera y casi que hasta cuarta. Eso lo llamaban como, usted tuvo muy buenas calificaciones, ¿quiere entrar? Entonces yo entré Aquí, por perdón, primera. aquí hay bibliotecólogos. No es tan raro, ya no es tan raro. Pero cuando hablamos como de hace hagamos cuentas, más de 20 años, sí era muy raro en esa época. Entonces él estudió eso y para mí era súper raro. Cuando me contaron qué era, yo dije, ay, es que a mí me encanta leer, ¿cierto? Entonces cuando yo entré, es más, para mi familia fue súper raro. ¿Biblio qué? Una de mis tías me decía, Sandra, ¿y uno qué había ahí? Estantería 1, 2, era súper charro. Te hicieron la pregunta, ¿de qué vas a vivir? Te hicieron la Esa pregunta. me la hizo mi papá. Ah. Pues como me decía mi hija, y en eso sí consigue trabajo. Entonces fue muy raro y además yo me presenté a primera opción. O sea, fue de las raras, ahí está la cara de Doris como, ¿qué? O sea, y cuando yo entré, muchos de mis compañeros, o sea, es que yo creo que ninguno fue por primera opción, fui yo. Casi todos eran segunda, tercera, y hasta tuve una que se presentó para comunicaciones, ella tuvo muy buenas notas,
y de la universidad la llaman, o sea, tenemos cupo en bibliotecología, ¿usted quiere? Entonces era muy charro, pues porque en ese momento no es tan raro, pero en mi época sí era súper raro que usted quisiera estudiar bibliotecología y que quisieras trabajar con el tema de los libros. Qué bonito, qué buena decisión de vida. Además, yo estoy seguro que también lograste inspirar a otras personas, si no para estudiar bibliotecología, al menos para acercarse a los libros, a la lectura, a estudiar carreras afines. Estoy seguro que inspiraste a muchos. Sí, o sea, por ejemplo, en mi familia al principio era muy charro, pues porque los libros pues los regalos eran libros. Entonces al principio era como mi hermano, como, ay, ya sabemos cuál va a ser el regalo de Sandra. Pero ya inspiro al resto de la familia y ya ellos también regalan y muchas veces me preguntan y eso, entonces es muy bonito, pues porque igual por familia los libros siempre han sido muy importantes para mis papás. Entonces, saber que para ellos también ocupa un lugar muy importante es muy chévere. Y ya sentarme con mis sobrinos, que me cuentan de libros. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que tiene 25 años. Santi es muy lindo, pero Santi una vez me decía, tía, es que cuando él leía mucho de chiquito, obvio, uno siempre llega por lo general a una parte en su vida en que se aleja como de la lectura, cuando empieza como a estudiar, ¿cierto? Y se vuelve a encontrar con ella. Entonces él hace poquitos me hablaba y me decía, tía, es que yo volví a encontrar la lectura y a encontrar ese espacio y ese refugio que uno tiene. Y él me cuenta como tan lindas esas historias que yo digo, y tan lindas, no se le olvidó todo lo que hacíamos de chiquito y que otra vez vuelve a ese lugar que él dice que es seguro, que es el libro. Muchas gracias, Sandra, maravillosa esa historia. Bueno, Gladys, y de tu lado. De la primera palabra que se me vino fue algo que cuando iniciamos la biblioteca Tejelo hace como 13 años. Gladys, ¿lo puedes acercar un poquito más? Ahora sí. Uno de los compañeros de Revipoa me decía que la biblioteca comunitaria era un puente para la comunidad. Para mí fue ese puente, es un puente de la comunidad donde yo aprendí a comunicarme, porque yo no era que hablaba mucho. Antes estuve en un grupo de teatro y tal, y hubo aprendí mucho, como que mi cuerpo, mi piel absorbieron, pero cuando llegué a la biblioteca siento que encontré el sentido y encontré como que se fueron juntando cosas para darle como, que yo he sido más como de sentir, se fueron juntando cosas para entender la vida. Cuando yo fui por primera vez a la biblioteca hace 13, 14 años, yo fui porque estaba cerrada, yo fui porque yo sentía, yo estaba buscando un lugar de confianza. Revipoa me generó ese lugar de confianza y la biblioteca me generó un espacio de confianza para mí y para mi hijo, que quería educar de una manera diferente. Yo pedía que pudiera educar a mi hijo diferente, porque no me gustaba como me habían educado a mí. Y la biblioteca me dio eso. La biblioteca me dio esa manera de expresar, de sentir, de comunicarme con otros, desde el libro, desde la palabra. Yo de niña de niña, y cuando fui creciendo, a mi hermano era el que le dejaban leer y había que hacerle silencio. Yo tenía que esconderme a leer, porque estaba perdiendo el tiempo. Eso era muy claro, tenaz. Yo desde el niño, Simón desde pequeñito, mi hijo, yo siempre estaba con el libro, leyéndole. Él estaba enfermo, cuando él estaba enfermo en la cama, yo estaba con un libro. Su enfermedad la pasaba leyendo, disfrutando, construyendo, de todas las maneras. Entonces fue muy especial. Para mí el libro ha sido un acompañamiento con mi hijo, un acompañamiento en la biblioteca con los otros niños. Educar de otra manera distinta, comunicarnos de otra manera distinta. Los niños llegaban pues a la biblioteca con sus rabias, con sus angustias, con que me pegó, con que me gritó mi abuela, ¿qué tal? Y podían, alrededor del libro y la conversa, se transformaban muchas cosas. Yo, por ejemplo, tanto a los niños con los que yo me encontraba y tenían una dificultad en el colegio con la lectura, siempre yo les volteaba el papel para que no se centraran en esa angustia, sino que la transformaran de una manera positiva. Siempre. Para mí el libro ha sido un compañero,
un constructor, una conexión con el mundo mismo, es las percepciones de mucha gente, cada libro distinto, que son miles de libros, miles de personas que escriben, ha sido la percepción para yo construir mi propia percepción y ayudar a otros como en esa percepción. Y quisiera rescatar algo que dijiste para sumarlo a comentarios de las demás, y es: estas bibliotecas se convierten en espacios de confianza. Wendy habló de espacios de cuidado, con Ratón uno ve, son espacios de creación, de imaginación, o sea, se empieza a volver porque muy poderoso. En la confianza, cuando uno está confiando, cuando uno se siente seguro, puede construir el mundo, puede crear, puede jugar, puede leer, puede escribir, puede jugar con la plastilina, de muchas maneras puede construir el mundo. Para mí la biblioteca, que no lo dije y que tiene que ver con la historia que se construyó en la biblioteca, que creo que tiene más o menos el tiempo de Razón, un poquito más, porque la Biblioteca Popular se construyó 10 años después de la construcción del barrio, ya estaba la biblioteca. Fue un motor, y para mí fue una construcción de pensamiento. La aquietaron porque había mucho movimiento y por el pensamiento, fue muy tenaz ese aquietamiento, mucha gente estuvo en la cárcel, o le tocó irse, pero para mí es la construcción del pensamiento. Gracias, Gladys. Y quiero pegarme de estas bibliotecas que ya generan unos asuntos muy poderosos en el público asistente y en los lectores que participan, también para subrayar una idea que creo, Wendy, tú la empezabas a esbozar, y es: finalmente no son bibliotecas que le den la espalda a sus barrios, al contrario, son bibliotecas que dialogan con los contextos y con los territorios. Eso me hace pensar en algo que decía doña Clemencia, y son algo así como epicentros donde ocurren pequeñas revoluciones sociales. Entonces la pregunta que quería plantearles es: ¿cuáles son esas pequeñas revoluciones sociales que ustedes han logrado en estos años de trabajo? O sea, Gladys, toda una vida, Sueños de Papel, 8 años este año, 43 años Ratón. ¿Cuáles son esas pequeñas revoluciones sociales que están cambiando los territorios, que están cambiando sus lectores, su público? Y que nos cuenten anécdotas, que nos den algunos ejemplos de esas revoluciones. Yo creo que eso nos va a emocionar mucho escucharlo. Cualquiera de las tres que quiera empezar. Ya que estamos hablando de libros, yo creo que una es que el libro deje de ser un privilegio. La lectura también puede ser un privilegio cuando vemos la industria del libro, donde sabemos que los libros son carísimos, los libros infantiles pues por sus ilustraciones, por su pasta, o sea, son muy caros. Entonces muchas veces para las comunidades es muy difícil tener acceso al libro, o sea, que yo diga, yo voy a comprar este libro es muy complicado, porque pues si no tengo para el arroz, no va a tener muchísimo menos para el libro. Entonces es muy complejo como desde esa misma accesibilidad que se tiene de las comunidades, pues de los barrios populares con el libro. Y yo creo que por eso es como la biblioteca comunitaria acercando y mostrando que el libro, eso es otra, digamos, revolución, que el libro, y es lo que les comentaba ahorita en la primera parte, no solamente es el libro físico tradicional del que nos han hablado, los libros también somos nosotros y nosotras, o sea, el libro es también la historia, es también el mismo barrio, es también la comunidad, ¿cierto? Porque sin la comunidad, pues es que no tiene pues sentido las bibliotecas comunitarias y tampoco tienen sentido muchos libros, ¿cierto? Entonces yo creo que es también como desde esa, digamos, cambiar un poco la concepción, incluso también de trascender la idea de la literatura o del libro de una forma como elitista, pues como es que si usted lee es más inteligente, o si usted, pues porque es que no es eso, digamos, lo que queremos en las bibliotecas comunitarias. En las bibliotecas comunitarias sabemos y reconocemos que hay unos saberes populares, ¿cierto? Y que todas y todos tenemos un saber, y que todas y todas leemos de diferentes formas, pero siempre estamos leyendo. Pues yo me acuerdo también, Arnulfo, que es de la biblioteca Manuel Burgos, pues dice algo muy lindo, y es que para leer, para vivir es que leemos.
y es que pues tú tienes que leer que no esté pasando un carro para poder pasar la calle y no morirte, ¿cierto? Pues tan básico como eso, pero eso también es la lectura. Entonces es mostrar eso y mostrar que la lectura no debe ser como algo lejano, pues porque usualmente como en el colegio, pues, o bueno, no, muchas veces desde esas primeras, digamos, acercamientos con la lectura, se muestra como algo muy aburrido y además porque es descontextualizada, ¿cierto? Entonces, es otra revolución, que la lectura sea contextualizada y que sea cercana, porque entonces en los colegios es como, bueno, lea a Gabo cuando usted tiene 12, 13 años, ¿cierto? Es como, bueno, a ver, paso a paso, es un proceso. Entonces, pues eso pasa, ¿cierto? Sabemos que eso pasa. Y bueno, entonces como, bueno, ¿cómo para esta persona del barrio popular no va a ser la lectura algo aburrido si fue así, si fue descontextualizada, si fue obligada, si a usted le enseñaron a leer a golpes, porque también pasa y lo sabemos, entonces es como, no, o sea, venga, que la lectura, el encuentro con la lectura sea algo amoroso, sea algo cercano, y ahí va a empezar pues a cambiar un montón de cosas. Y en esas otras formas de leer, Wendy, ustedes, por ejemplo, hablan mucho del cine, el arte, la danza, que eso, sí, son otras formas de leer. ¿Cuál ha sido? Y creo que es parte de las pequeñas revoluciones, como en eso que ya viene de muchos años, resignificar las bibliotecas y que esa idea ya no nos habita de una biblioteca como un contenedor de libros, más como un espacio cultural, que ha sido muy importante. Yo creo que ustedes abrazan esa idea y la han potenciado con mucha fuerza en su proyecto bibliotecario, ¿cierto? ¿Cuál ha sido, por qué no nos hablas un poco más de eso, de esos otros formatos y qué ha pasado con su público? Bueno, uno de los pues más importantes formatos también es la oralidad, obviamente porque estamos en una comunidad de campesinos y campesinas que además vienen con todas unas raíces donde la naturaleza y la siembra ha sido fundamental, donde tienen un montón de historias, de mitos, leyendas, un montón. Entonces, obviamente es todo esas raíces y esa memoria que ellos traen y ellas, bueno, venga, conversemos y cuéntenos también cómo se construyó el barrio, porque pues ellos y ellas fueron los que lo fundaron, ¿cierto? Entonces, desde ahí, o sea, como desde las mismas historias que circulan y mostrando eso de que el saber, el conocimiento lo tenemos todas y todos, entonces yo creo que ha sido mucho desde ahí, pues como resaltar el valor de la palabra, también de la imagen, pues los dibujos, porque muchas veces llegan los niños y las niñas y nos dicen, ay, profe, es que, bueno, nos dicen profe porque ellos están acostumbrados, pero en las bibliotecas comunitarias nosotras trascendemos mucho también el lenguaje, ¿cierto? Más que profe, ¿cierto? Es desde, bueno, ¿cómo me llamo yo, cierto? Es básico. O también desde, nosotras no los llamamos usuarios, como usualmente pues lo conocemos en otras bibliotecas. Nosotras nos apropiamos mucho desde ese lenguaje por esa cercanía, entonces como somos sueños de papel y el mismo nombre lo crearon las niñas y los niños, entonces se llaman soñadores, soñadoras, y desde ahí, o sea, como que desde ese mismo, la importancia del lenguaje y de la palabra para generar esa cercanía. Entonces llegan los niños y las niñas y nos dicen como, profe, es que yo no sé leer. ¿Usted no sabe leer? Entonces le muestras una imagen y ¿qué dice acá? Ay, pues ahí veo como una niña que está saltando y empieza a contar una historia y yo, usted sí sabe leer, usted lee mucho. Entonces es mostrarles eso, que sí sabemos leer, pues falta aprender unos códigos, pero hay otras formas de leer, entonces yo creo que desde ahí, como desde esa cotidianidad también. Yo creo que nosotros en Ratón sería como bajar un poquito la concepción que muchas personas tienen de que en los barrios populares los niños no leen, ¿cierto? Porque para muchos es como, no, pues, o sea, ese niño que va a leer, y cuando van a nuestros espacios, por ejemplo, hace poco sacamos, nosotros miramos mucho pues como nuestros números, entonces, analizando como la cantidad de libros que leen los niños en el año, nuestros usuarios, nos topábamos con uno en una de las sedes con 80, 90 libros en un año, entonces nos decían, pues alguien decía como, no, esos son libros infantiles, de esos de biblioteca que usted se siente, se los lee en un momentico. No, al mirar el listado de libros que prestan, son libros pues que son grandes, o sea, no es un libro, es un niño de 9 años y tenemos varias historias así, pero también cuando llevamos visita y se ponen a hablar con ellos, muchas personas se quedan sorprendidas, porque son niños que manejan un lenguaje, que son niños que leen mucho
y que a veces están leyendo y se están recomendando libros que uno es como, wow, o sea, usted ya está leyendo eso, ¿cierto? Entonces yo creo que es como bajar un poquito como esa percepción de que tenemos de que las personas de los barrios populares no leen, ¿cierto? O sea, no, ellos que van a leer, van a la biblioteca solamente para los computadores, a jugar, ¿cierto? Y no que van a leer y que es ese espacio de refugio. Por ejemplo, en Aguas Frías nos pasa algo muy lindo y hay unos niños que nosotros les decimos, bueno, se pueden prestar los libros o los pueden llevar para la casa. Y hay uno que nos dice, no, yo para la casa no me los llevo, porque en mi casa yo no tengo un espacio para leer. Es una casa de una invasión donde viven 10, 15 personas, todos en una sola habitación, y él dice, yo no tengo un espacio para concentrarme. El espacio para concentrarme y para leer es la biblioteca, ¿cierto? Entonces él dice, ¿qué hacemos? Tenemos hasta un estante donde tenemos los libros reservados. Entonces están los libros guardaditos con separadores de libros y ya sabemos que este se lo está leyendo el otro, porque no se los llevan para la casa, porque ellos dicen, el espacio para yo concentrarme y el espacio para leer es la biblioteca, es el espacio donde yo me siento bien. Entonces, y yo creo que la otra revolución que también nos ha pasado mucho es tener un espacio como bonito y organizado, porque a veces también mucha concepción que se tiene de una biblioteca popular es que esos son un montón de libros viejos, arrumados, que eso no está organizado, como si todo lo porque fuera popular tendría que ser de esa manera, y cuando van a nuestros espacios y se encuentran con ese espacio organizado, lindo, con esos usuarios que se apropian de todo lo que hacemos, muchas veces se sorprenden, porque es como wow, o sea, es más, en una de nuestras bibliotecas una persona X entró y era como, esto tan bonito en este barrio, ay, vea, y uno es como, bueno, pues, pero ¿por qué? O sea, no todo lo del pobre tiene que ser robado, ¿cierto? O sea, nosotros también merecemos tener unos espacios dignos para poderle dar a todas esas personas que nos visitan todos los días y que se merecen que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos pensados en ellos. Gracias, Sandra. Gladys, tu revolución. Mi revolución. Pues las bibliotecas como tal han sido toda una revolución porque es la construcción de pensamiento. Donde hay una biblioteca generalmente es porque ha habido mucho movimiento o mucha movimiento del pensamiento para poder construirla, rabias o desacuerdos, y en esa construcción se encuentran diferentes personas, maneras, pensamientos para construir algo. Hay una niña que se me viene a la mente, es una niña de 7 años, inicialmente 6, 7 años, que siempre que yo traía un cuento nuevo, ella era la primera que desempacaba y se hacía bajo el escritorio, y empezaba a leer, a decir que estaba leyendo. Y cuando empezamos a leer en voz alta, ella siempre no quería que le dijera, ella apenas estaba empezando a leer, no quería que le dijeran, sino que solamente pedía ayuda cuando ya al final ya se veía. La cosa es que siempre estaba encarretada leyendo, y un día vino a la biblioteca diciendo, Gladys, me dice la profesora que yo no sé leer. ¿Cómo se me ocurre decir que yo no sé leer? Estaba indignada y entonces tenía notas malas. Y de verdad, cuando le dijo la profe eso, ella no quería leer. Yo la invitaba y eran las más entusiasmadas. Entonces yo sabía cuáles eran los temas que le gustaban. Entonces empecé a jugar con los temas, insectos que le gustaban, y empezó a leer, empezó a animarse de nuevo. Y ella siempre venía y prestaba libros. Yo siempre, claro, se los llevaba, los traía. Y hubo un libro, ella se encarretó mucho con ese libro, y un día vino y me dijo, Gladys, imagínense, leí para todo el salón, 40 personas, ¿usted se imagina qué es eso? 40 personas. Pudo leer y estaba feliz. Ella dijo, y yo saqué mi libro, porque ella se empoderó y era su libro que le compartía a todos sus compañeros. Entonces, de las cosas emocionantes, es una revolución de comunicarse de otra manera. Y así mismo hay otras historias desde la matemática, una chica de labor social que llegó y la chica estaba triste, era como de, no sé, estaba enredada con la matemática porque su abuela le decía que no sabía, le decía 1000 cosas,
y esta chica, Roxana, se sentó con ella a conversar con ella, no solamente a explicarle matemática, sino que empezó a conversar con ella. Pues cuando salieron, la biblioteca cerramos a las 6, Rosana salió a las 8. Salió a las 8 y la niña estaba feliz con la matemática y estaba ya no estaba llorando. Pues es otra revolución de aprender diferente, no a los golpes, ni a los gritos, sino desde el amor. Qué lindo, Gladys. Y quiero que te quedes con la palabra para que empecemos a explorar esta pregunta que a nosotros nos ocupa un montón. Del lado de los eventos del libro hay un tema del que vamos a hablar un poco más adelante, y es un latido común. Ese será el tema que nosotros vamos a estar desarrollando este año. Y detrás del latido común hay una pregunta detonante que es clave, y yo creo que ustedes tienen mucha experiencia en eso, y es: ¿cómo construimos confianza? Porque para nosotros, la lectura que hacemos de la ciudad, en diferentes niveles de la ciudad, hay una crisis de confianza. Pero en las bibliotecas, la confianza es un tesoro, es como lo que permite que la biblioteca viva. Pero ¿cómo se construye? Es un tesoro. La confianza. Yo fui a construir mi propia confianza en la biblioteca. Hablaba muy poquito, ahora no me paran. Pero la relación con los niños era muy especial. Yo me podía comunicar, yo empezaba, los niños eran capaces de contarme, es que, ay, esta niña me gusta, pero no soy capaz de acercarme a ella, de pequeñas cositas. Entonces no solamente es el libro a veces es una excusa para construirnos, para leer, para otras percepciones. El libro definitivamente es muy importante, el mirarnos a los ojos. Yo puedo en un libro mirar ojos, mirar todo el cuerpo de la persona que escribe. Cuando estoy en presencia, yo puedo mirar a los ojos y es que yo, como decir, es entregar mi corazón, porque yo no estoy sola, yo no estoy conmigo, yo estoy con el otro y percibo, uno aprende a desarrollar la percepción del otro, qué necesita, qué quiere, y puedo ayudarme con un libro, con un juego, es como si a uno se le desarrollan, uno empieza a tener un montón de antenas para entender, para construir, para comunicarse. La confianza tiene que ver con la comunicación, que yo puedo comunicar y expresar de distintas maneras. Y es muy poderoso, ya vamos para que respondamos todos esta pregunta, pero es muy poderoso porque también lo que empieza a suceder es que se va reconstruyendo, resignificando el rol del bibliotecólogo, del promotor de lectura, del dinamizador de los espacios, porque ya no es solamente la mediación del libro y poner sobre la mesa lecturas significativas, es escuchar dolores, acompañar tristezas, servir de psicólogo, de psicoanalista, hay cantidad de cosas que empiezan a pasar, y lo digo entendiendo eso como una responsabilidad impresionante, porque ya no es qué bueno los libros, miren qué historias extraordinarias, imaginemos posibilidades, es acompañar a esos lectores, a esos usuarios en niveles, lo voy a decir con transparencia, y es que a mí personalmente me da mucho susto, porque ya es meterse en las entrañas del corazón de la gente, y ahí digo, de ese latido. Gladys, eso uno cómo se prepara también para eso, porque es parte de la construcción de confianza. Cuando yo inicié en la biblioteca, yo quería hacer otra cosa distinta. Yo quería que lo que yo hacía con mis manos, que yo siempre fui creativa, la lectura, el jugar con todo, yo sabía que debía haber algo más, y en la biblioteca pude desarrollar que desde una construcción de una figura en papel,
yo pueda escribir, yo pueda hacer un cuento, desde un cuento que leo yo pueda construir figuras y hacer todo un escenario. Algo me pasó en mi cabeza y me... No, pero estamos hablando de eso, de que empezamos a acompañar a los otros desde otro montón de lugares. No solamente la lectura, sino acompañar tristezas, acompañar dolores, temores, sí, lo que decía, incluso acompañar rabias. Rabias. Sí, a mí exacto. me pasó uno, estábamos en la biblioteca en un taller y estaba lleno, había como 30 más personas y estaba haciendo un taller de origami, leyendo, entró un muchacho con un palo en la mano. Eso fue intimidante, yo respiré profundo, seguí en mi labor, y cuando menos pensé, el muchacho soltó el palo y se integró en todo. Ah, increíble. Bueno. Bueno, yo creo que entró a un espacio distinto. Sandra y Wendy, sigamos con esto de cómo se construye la confianza. Bueno, pues así como una receta mágica no hay, pues para nada. Pues no, pues sigue esos pasos, no. Pero como decía ahorita Gladys, el libro es una excusa. O sea, en las bibliotecas nos pasa mucho eso, o sea, llegan a prestar un libro y uno termina haciendo asesorías psicológicas, pañito de lágrimas, escuchando las historias de decepciones amorosas. Entonces, o sea, la confianza se da por la conversación, o sea, ese día a día de uno estar con ellos, del niño que llega tímido, que no pasa de la puerta y uno es como, ¿qué quieres? ¿Quieres leer? ¿No quieres leer? Listo. ¿Quieres que hablemos? O sea, uno empieza como a indagar y a ganarse un poquito como su corazón. O sea, bueno, ¿qué quiere? Por ejemplo, nosotros tenemos usuarios que no van a prestar ni a leer libros. O sea, en una de las bibliotecas tenemos usuarios que lo único que quieren es que uno los escuche, ¿cierto? Van y lo buscan a uno. Por ejemplo, yo tengo uno en Guadalupe que ya cuando me ve, él es como, usted es la que yo necesitaba. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué necesitas? Venga, que es muy particular, es un usuario de Villatina que le encanta todo el tema como de los libros, de producción de libros. Entonces, una vez empezó que le quería que le contara sobre la industria editorial. Yo era como, ¿qué? Pues porque dentro de las cosas que a veces uno comenta, empezó y se me sentaba en la oficina, ya me hacía visita, yo quiero que me explique sobre las editoriales, sobre no sé qué, tal cosa, y yo era como, pues porque a uno le llega el libro, pero uno nunca empieza a pensar, ¿y eso de dónde viene? O sea, ¿y de dónde sale el tema de los editores, de los autores? Si yo quiero escribir eso, ¿yo a dónde voy? O sea, empezaba con tantas cosas que me parecía fascinante, porque pues normalmente uno como lector no se pregunta eso, ¿cierto? Y llegué, pues que era un solo usuario, llegué a tener un corrillo como de 4 o 5. Yo llegué a un momento que era como, ay, pues, o sea, era muy entretenido, pero también decía yo, bueno, ¿qué hago yo también como para hacerles ese espacio a ellos más ameno? Empezamos a hablar de otros temas, de libros que han, por ejemplo, los libros que han sido prohibidos, vetados en otras partes, eso se volvía casi una tertulia en mi oficina, y era muy chévere porque sentía yo que les estaba dando a ellos parte de mi conocimiento, pero que ellos también estaban aprendiendo de otras cosas que normalmente uno no va a aprender, y ellos no iban a prestar. O sea, yo no creo que Daniel ya después fue muchas veces a prestar, Dauer también, pero iban básicamente, como decían allá, a echar chisme conmigo. Yo era feliz echando chisme con ellos, pues yo me entretenía además porque eso es otra cosa, a veces van los usuarios a la biblioteca y dicen, es que usted pasa tan bueno, ustedes sí trabajan. Eso nos dicen, ustedes sí trabajamos y trabajamos mucho. Que no nos escuche Sandra de ratón de la fundación. No, porque y además también es una cosa que a veces piensan cuando uno trabaja en biblioteca, que uno se los ha leído todos los libros. O sea, por ejemplo, yo que soy la que organizo los libros de las colecciones, me salen como, Sandra, ese librito azul que yo... libro azul, ok. Tiene como una niña en la portada. Y uno empieza ahí como listo, ¿de qué es el libro? Entonces, a veces piensan, y va mucho con los usuarios que son como muy asiduos, que son como, ¿tú te acuerdas del último libro que tú me recomendaste? Y uno es como, fue madre, el último.
Y uno es como, y a veces cuando como todas las caras se le parecen, y uno es como, ¿cuál fue el que le recomendé? ¿Cuál de todos? Uno entra como a la base de datos, como, ayúdame a recordar, y ve que es de esos usuarios que me presta como 20 libros en el mes, y uno es como, madre, ¿cuál fue el que prestó? Azul, y uno azul, y entonces uno empieza, vamos para la colección, empecemos a mirar ahí a ver si de pronto como que nos acordamos de eso. Pero es más de esa cercanía, o sea, que ellos se sientan tan confiados, o muchas veces que son súper lectores, y es que me recomiendas, desde ahí la confianza es clave, o sea, de que se vayan con un libro que tú les leíste, que tú les recomendaste, que ellos de pronto muchas veces ni siquiera hubieran querido prestar, pero como sienten esa confianza en ti, se lo llevan. Claro, conversación, comunicación, complicidad, que es importante. Wendy, de tu lado. Lo que dijo Sandra me acordó de una frase que dicen las chicas de la Biblioteca Popular La Enjambre y de Sueños, y es que somos una biblioteca donde incluso hay libros. Está muy bueno, está muy bueno. A propósito de que los libros no solamente son esos físicos y que en las bibliotecas comunitarias pasan muchas cosas como los chismes de buenos. Bueno, yo creo que también el conocernos desde esa cercanía de la palabra, y es que en las bibliotecas comunitarias nosotras conocemos quién es esa niña, quién es ese niño, cómo se llama, dónde vive, qué le gusta. O sea, en todo lo que dijo Gladys y Sandra es pues el niño que le gusta el cómic, que le gusta, o sea, hay todo un reconocimiento de esa persona, ¿cierto? No como alguien que viene a prestar un libro solamente, sino que realmente ahí hay una historia personal y hay unos intereses. Entonces desde el reconocer a esa persona, desde lo que es, lo que le gusta, y pues cómo se genera esa cercanía desde ahí. También, por ejemplo, nosotras desde el reconocerle también como ese saber y materializarlo, entonces nos damos cuenta pues en los talleres y también nombrarlo, ¿cierto? Entonces yo suelo decir pues como lo que les decía ahorita, el soñador o soñadora, o por su nombre. Entonces Isaías, que le encanta dibujar y que es un teso en eso, entonces cómo podemos confluir todos esos saberes y hacer algo donde ellos vean esos saberes, se sientan reconocidos y digan, uy, yo sí sé esto, y luego más adelante puedan decir, ve, yo quiero, porque nos ha pasado, y es otro revoluciones, yo quiero estudiar ilustración, yo quiero estudiar bibliotecología, yo quiero ser escritora. Entonces, como que también reconocer esos saberes y plasmarlos. Por eso traje pues un periódico comunitario que nosotras tenemos, se llama Entrecruzados, y ha tenido sus ediciones entrecruzadas con un enfoque de género. Y en estas ediciones, en estos periódicos, tenemos esos escritos de ellos y ellas, esas ilustraciones, reconociendo esas múltiples formas de leer y escribir, porque también hay muchas formas de escribir. Está ahí como ese ser de ellos y ellas, y es muy bonito porque esto se entrega a la comunidad y a otros espacios comunitarios y bibliotecarios, pero como se entrega también en la cruz, entonces llega una señora de la tienda y dice, ¿esto lo dibujó Isaías, el vecino? Sí, el vecino. Ay, ves que él sabe eso, qué teso, venga, me va a ayudar con la niña, que le explique esto, cómo se hace. Sí, entonces hay un reconocimiento también de la comunidad, pues entre ellos mismos como sujetos que también saben cosas, y ellos también se vuelven promotores de todo esto. Entonces, por ejemplo, Isaías y Margarita son unos que ahora son también talleristas en la biblioteca. Los niños y las niñas saben que ellos son sus vecinos y vecinas y que ellos son los profes, a ellos también les dicen profes, y ellos ahí también se están volviendo referentes de su mismo barrio. Y por eso, pues como reconociendo esos saberes, y yo creo que desde las bibliotecas comunitarias, o sea, siempre vamos a hablar del barrio, de la gente, y siempre los vamos a traer acá. Por eso me parece maravilloso que ahorita estén niños y niñas, porque pues no podemos estar solo nosotras que dinamizamos, también ellos y ellas, que ellos son la misma biblioteca. Entonces quiero leerles algo muy pequeño, bueno, corto, de una chica de la biblioteca. Se llama Laura Saavedra y escribió un texto hermoso que se llama El morro, una memoria compartida. Había que juntar la gente, acá donde la niebla aparece, anunciando esa lluvia que la cruz cada mañana nos ofrece, para que nuestros viejos nos cuenten cómo era la cruz cuando aún no había llegado tanta gente. De mi parte recuerdo cuando doña Lucía me levantaba con su aguda vocecilla, cantando para sus gallinas. Yo sabía entonces que era hora de comprar maíz para las susodichas.
mismas que llevábamos a darse en cariñitos con los gallos del vecino, o al menos eso creía yo. Ave María, los huevos que éstas ponían, las arepas de doña Mira y las cebollas de don Pedro hacían parte de los desayunos que entre vecinos con esfuerzo construíamos. Acá, donde las casas no tenían tanto cemento, donde los caminos son más trocha que pavimento. Hoy parece increíble la historia que guarda cada pedazo de concreto, una historia que hoy permite el poder pisar estos terrenos, construidos por nuestros viejos y hoy habitados por sus nietos. Y cómo no, ellos que aún siguen resistiendo. Acá hay mucho que contar y mucho que celebrar, pues esta gran juntanza data sin duda alguna que nuestro barrio avanza, acumulando esperanza, formando niños y niñas con nuevas enseñanzas, entre abuelos contando sus hazañas, del barrio que se formó a punta de pico y pala. Y cómo no, una juventud llena de confianza, resistiendo en alianza, pronunciando en voz alta que de acá ningún fulano nos saca, porque aquí llegamos y aquí nos quedamos. Genial. Bueno, Wendy, yo creo que con ese texto nosotros terminamos esta misión. Yo no sé si tenemos espacio para preguntas del público o cómo funciona para